acondicionado de split, que es el que más se ha generalizado en los últimos años. El aire acondicionado de split es muy bueno porque hace poco ruido, porque el motor está en el exterior y en el interior solamente hay un ventilador que mueve el aire. El problema es que justamente, como no tiene conexión directa con el exterior de aire, solamente un cañito que lleva y trae frío o calor, dependiendo del caso, digamos, no sirve para renovar el aire. Es decir, que si yo tengo un aire acondicionado de split, tengo que igual, de todas maneras, tener ventilación cruzada continua. De la misma forma que esto que estoy diciendo vale por una escuela, vale por una oficina, pero también vale por un transporte. Esto vale también en un auto, en un colectivo, en cualquier lugar. En los autos en particular es una situación muy crítica si uno está compartiendo el ambiente con una persona que no convive, porque es un ambiente muy chiquito, donde rápidamente, 15 minutos, uno tiene 1.500, 2.000 partes por millón de dióxido de carbono muy fácilmente. Pero tiene la ventaja de los vehículos, es que como se mueven, es muy fácil de generar corriente de aire. Simplemente hay que abrir un poco puertas y ventanas. En el caso de los autos, abrir un poquito las ventanas, un par de centímetros adelante, un par de centímetros atrás, ventanas cruzadas, y ya con eso se genera una buena corriente de aire y baja muchísimo el riesgo. Bueno, eso es lo que yo tenía para contarles. Esa es mi página web, mi cuenta de Twitter, donde pongo todos los días informes de COVID y este tipo de cosas. Y como les decía, en mi página web están las instrucciones de cómo se pueden armar estos medidores. ¿Paro acá? Bueno, gracias Jorge. Realmente excelente la presentación. Bueno, aparte de sacarnos e informarnos, también nos ha generado muchas preguntas, ¿no? En relación, bueno, a esta vuelta que tenemos a las aulas en Córdoba, en relación, especialmente la docencia privada, la cantidad de alumnos que tenemos por aula, que son numerosos. SADOP viene hace varios años denunciando que se baje la cantidad de alumnos y bueno, ante esta situación que sin medidores y con cantidad de alumnos y con una presión que vemos de parte del Estado, del gobierno, de tratar de volver a la presencialidad completa, a nosotros nos genera dudas, nos genera preocupación en esta situación. Y más el hecho, más allá del COVID, el hecho de todas aquellas enfermedades que se pueden transmitir por aerosoles, que por supuesto que antes no las veíamos y bueno, y ahora las estamos viendo, ¿no? O sea, la preocupación es mayor porque de alguna manera hay que bajar la cantidad de alumnos por aula, ¿no es cierto? Sí, déjame que te comente, Daniela. Efectivamente, Argentina tiene una incidencia, una tasa de casos de enfermedades respiratorias muy grande a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, muchísimos casos de bronquiolitis de los chicos en invierno. Y eso, digamos, tiene que ver con estar mucho tiempo en la escuela en un lugar con poca ventilación. ¿Y por qué puedo decir eso? El año pasado no hubo bronquiolitis en Argentina. Mirá vos. Entonces, es muy claro que, digamos, estamos como sociedad, tenemos poca cultura. Ojo, esto que digo en el aula pasa también en una oficina. Es muy común que la persona está resfriada y vaya a trabajar, todos los hemos hecho, vaya a trabajar sin barbijo, estornudando, compartiendo mate con otra persona, estando cerca. Y bueno, hoy en día tenemos claro que lo que está haciendo es compartiendo la enfermedad con todos. Es decir, está siendo muy generoso con su enfermedad y pasándosela a todos. En particular, en los lugares cerrados, como vos bien decías, y yo mencioné en la charla, hay un doble problema. Uno es el tema de que si está todo cerrado y hay poca ventilación, hay contagio. Ahora, si las personas están demasiado cerca, y eso es muy común en aulas donde chicos que comparten banco estén a medio metro, ahí no hay ventilación que salve.
porque estamos de nuevo en la situación de mucha proximidad, donde no hay ni siquiera tiempo de que el viento se lleve, aunque no tenga mucho viento, no hay forma de que el viento se lleve suficientemente rápido. Tendría que ser una ventolina enorme, digamos. Por eso, digo, para estar cerca, prácticamente uno tiene que estar al aire libre. De hecho, nosotros, al aire libre, igual recomendamos distancia y tapaboca, aún al aire libre. Dentro del ambiente, obviamente, además de distancia y tapaboca, ventilación. La Ciudad de Buenos Aires, en particular, ha dicho que pasadas las vacaciones de invierno, que nosotros todavía nos queda una semana, esta semana todavía de vacaciones de invierno, van a volver con presencialidad plena. Y la verdad que eso es una invitación a que se terminen de contagiar los que no se contagiaron todavía, porque no hay forma en un aula de 30, porque yo lo que decía es, con aforo, es decir, con estudiantes separados 1,5 metros, que es la recomendación del Consejo Federal, en un aula de tamaño normal entran con ese aforo 10, 12, 15 chicos. Y con esa cantidad uno tiene una ventilación razonable abriendo puertas y ventanas. Si uno lleva esa cantidad al doble, a 30, bueno, ahí no hay ventilación que alcance, porque ya las personas están demasiado cerca y es muy difícil evitar los contagios. Y recordemos que en el caso de los chicos, es mentira que los chicos no contagian, es mentira que los chicos no se contagian, eso es falso. Lo que sí es cierto es que en general los chicos son casos asintomáticos o muy, muy leves. Entonces, es la combinación peor que yo decía antes. Es la típica combinación donde se contagió la persona mayor y nadie entiende cómo se contagió. Porque la persona que lo contagió desarrolló la enfermedad completamente asintomática. Pero ser asintomático no correlaciona directamente con baja carga viral. Una persona puede tener alta carga viral y no tener síntomas. Entonces, digamos, es bien importante lo que vos decís del hecho de que si uno quiere tener más o menos seguridad, no puede estar la gente apiñada y tiene que tener ventilación razonable y una distancia mínima adecuada para mantener un riesgo, como decía antes, acotado. Está bien. Bueno, esa es una preocupación que nos está atravesando en estos momentos, aparte que los adolescentes y los niños todavía tampoco están vacunados, y me parece que más allá de que pase el tema del virus, ojalá, me parece que ya estamos atravesados por esta situación que la hemos visto y que no nos podemos quedar con que vuelvan los 30 o 40 alumnos a un aula, como vos decís, todos apiñados, porque no se van a contagiar del COVID, sino que se van a contagiar de un montón de otras patologías respiratorias que no tenemos necesidad de que eso pase. O sea que nos podemos cuidar más teniendo menos cantidad de alumnos por aula, inclusive hasta cuidar la salud del docente, como nosotros veníamos diciendo hace ya como 10 años, ¿no? Este tema de cuando tiene un exceso de alumnos, cómo perjudica también su salud. Así que bueno, con esto que vos nos estás planteando nos esclareces aún más esta situación de la ventilación y la cantidad de alumnos que tenemos que bajar sí o sí por aula en los colegios. Bueno, a ver, aquellos que quieran Dani preguntar. Sí, Dani. Sí. Hola, Jorge. Hola, compañeros. Realmente un placer haberte escuchado, Jorge. Hay algunas preguntas, palabras de agradecimiento, muy interesante, muy claro. Y Eda nos pregunta, en un aula con 30 estudiantes y el docente vacunados, ¿también hay que continuar con la ventilación cruzada? Bueno, bien. Las vacunas que tenemos son excelentes, son muy, muy buenas en comparación con otras vacunas que se han desarrollado. De hecho, resultaron ser todas en general mucho mejores de lo que se soñaba con una buena vacuna hace 8 o 9 meses. Pero
ninguna vacuna, tiene 100% de éxito. Altísimo es 90 y pico, no 100. Es decir que, de nuevo, aún con todas las personas vacunadas, es aconsejable, es razonable acordarse de que siempre puede haber una persona contagiando, no tenemos forma de darnos cuenta, tendríamos que estar haciendo test todos los días, de todo el mundo. Fíjense esta discusión que se armó sobre el tema de las personas que regresan del exterior. Y que el año pasado, en abril, se repatriaron decenas de miles de personas, una presión enorme con los varados, y ahora se repitió de nuevo con este cierre de ahora por la variante Delta, pero la diferencia es que en el caso de la variante Delta se hizo un seguimiento bastante más, no perfecto, pero bastante más fino de las personas que volvían. Y se conocieron muchos casos de personas que venían con un PCR negativo. No trucho, PCR hecho 2 días antes de volar, negativo. Llegaban acá, les hacían el antígeno y daba negativo. Iban a la casa y a los 2 días daba positivo. Es decir, que la persona estaba contagiada y se positivizó en el interín. Si esa persona, esos 2 días, que probablemente cuando le hicieron el positivo ni siquiera tenía síntomas, estaba circulando, andaba contagiando personas. Entonces, eso mismo puede ocurrir permanentemente en un aula. Entonces, es muy recomendable esta cosa de tener una idea de que la ventilación es importante en un lugar de trabajo, en un lugar donde hay personas, es algo que deberíamos incorporar a nuestros modos. Obviamente, en los países con más recursos, más desarrollados, eso lo que plantean es con un sistema de aclimatación automático. Es decir, estos sensores que estamos usando para medir dióxido de carbono, el uso original es como una componente más de un sistema de ventilación donde automáticamente regula cuánto aire fresco inyecta a los ambientes, cuánto calefacciona, cómo correlaciona la humedad, en función de ir midiendo, por ejemplo, dióxido de carbono. Entonces, es automatizado. Uno tiene un sistema de acondicionamiento climático que inyecta aire fresco, mantiene la humedad, la temperatura, el dióxido de carbono, todo perfecto. Bueno, lamentablemente, no son muchos los lugares de trabajo y las escuelas en Argentina que cuentan con esas condiciones. Pero bueno, si no contamos con esas condiciones, la forma de generarlas es generar ventilación cruzada natural, es decir, abrir un poco la puerta y la ventana. Y esto es importante. Una cosa que me pasó mucho en particular con autoridades educativas, es que tenían temor de que al medir se visibilizara que había un problema enorme. Y la realidad es que eso no es en general así. ¿Por qué? Porque si uno está encerrado, es muy fácil tener una situación muy mala y muy riesgosa. Pero apenas abre un poco, es muy fácil tener una situación razonable. Es decir, las dos cosas son ciertas. Es decir, si uno se encierra 30 personas en un rato, están en una situación pésima. Pero estando abierto, circula el aire y el riesgo baja muchísimo. Entonces, es muy importante esto que dicen de, aún con todas las personas vacunadas, aún que volvamos a la presencialidad, tener circulación de aire. Como decía Daniela, por COVID y por otras enfermedades respiratorias. Gracias, Jorge. Perdón, me sumo a lo que decía esta compañera con respecto a las vacunas. ¿Tenemos alguna medición de cuánto van a durar en el cuerpo los anticuerpos de la vacuna? O sea, ¿cuántos meses antes que tengamos que volver a ser vacunados? No se sabe todavía. A ver, ustedes tengan en claro que todo lo que se dice es lo mejor que sabemos al día de hoy, que no necesariamente lo que vamos a saber mañana, porque la realidad es que es una enfermedad tan nueva que
todo el tiempo se van aprendiendo cosas. Entonces, en principio, por ahora, las vacunas van funcionando mejor de lo que se pensaba que iban a funcionar. Y los anticuerpos, digamos, yo no soy bioquímico, pero los que saben de esto, es como que hay dos maneras que el cuerpo se defiende. Uno es con antígenos, otro es con unas células que llaman células T, inmunológicas, bla. Bueno, aparentemente en el organismo, aunque baje el nivel de anticuerpos, queda cierta memoria celular que se dispara cuando uno se vuelve a infectar. Y entonces, el tiempo que tarda el cuerpo en generar defensas es mucho menor. Y eso ahí es donde uno de alguna forma está cubierto y el virus no logra replicarse mucho y es cuando uno se pone mal, digamos. Es decir, que aparentemente la inmunidad esta celular duraría bastante más de lo que en principio hubiera sido un escenario peor. Digamos, hasta ahora siempre teníamos miedo con las variantes, hasta ahora salvo la Delta, que de nuevo pareciera ser que es mucho más contagiosa, pero no necesariamente que es mucho más mortal, por ejemplo. Entonces, hasta ahora no había, el coronavirus, los tipos de virus coronavirus no son virus que muten mucho. No es como el virus de la influenza, por ejemplo, que es necesario hacer una vacuna nueva todos los años porque cambia la cepa que está circulando. En el caso del coronavirus, por ahora, las mutaciones que se llaman variantes, justamente porque no son mutaciones en serio, son pequeñas variaciones, no han sido suficientemente grandes como para que haya que arrancar de nuevo. Pero a lo mejor, en algún momento, pasa a ser una enfermedad como la influenza, que uno tiene que vacunarse periódicamente y se va ajustando la variante o la cepa con la cual se inocula en función de lo que va circulando. Ojo, también hay una realidad y es que cuanto más tiempo le demos al virus a que se siga multiplicando en más personas, más chance le damos de que cambie. Entonces, es importante lograr cuanto antes posible que la mayor cantidad de población del mundo posible esté inmunizada, porque eso nos va a garantizar a todos de que no aparezca de golpe una cepa que, digamos, nos ponga de nuevo en una situación compleja. Claro, lo que llamamos inmunidad de rebaño, digamos. Sí, claro, tal cual. Alguno había pedido por ahí si podía poner el link del video. Bien. Ahí puse el link a la página web para el video. El video. Sí. Ok, gracias. Y Matías Malfante pidió la palabra. Bueno, Jorge, buenas tardes y compañeros, compañeras. Escuchando y agradecido por la charla, porque la verdad que muy claro en todo. Estamos todos aprendiendo más todavía de este tema. La pregunta es la siguiente. Saliendo un poco de la cuestión educación en sí, estuvimos todos viendo en Europa lo que estuvo aconteciendo este tiempo a nivel de espectáculos deportivos y demás, donde solamente el único requerimiento para ingresar era el PCR, y el PCR, como usted bien dijo, no es una garantía de nada, y bueno, viendo que hemos copiado un poco lo que se ha generado en Europa, ¿no? En los tiempos, y ahora se viene el verano argentino y los espectáculos y demás, me gustaría saber cuál es su opinión, Jorge, con respecto si esto no pareció apresurado al dejar o no sé, tanta cantidad de gente junta en eventos y demás. Si vemos que esto dio un mal resultado, si no estaría bueno que acá en Argentina se tome justamente para no apresurar los tiempos, ya que esperamos tanto, ya que aguantamos tanto. Digo, me gustaría saber su visión con respecto a eso, a los espectáculos que se vieron y demás. Mira, a ver, yo soy digamos, de los que está en una visión que considera que en general en Occidente no se manejaron bien las cosas. Es decir, nosotros vemos que hay países, el caso más paradigmático es China, entre otras cosas porque son muchísimos. Entonces, que ellos han logrado que no se les genere un desastre de contagios, es que hicieron las cosas de una determinada manera que les funcionó. Ahora, alguno puede decir, bueno, está bien, pero en China son chinos,
tienen una sociedad distinta, tienen costumbres distintas, está bien, pero Nueva Zelanda también lo hizo, Australia también lo hizo, Vietnam también lo hizo. ¿Y qué es cuando digo lo hizo? Lo que hicieron fue, primero, tener una cuarentena durante 3-4 semanas muy estricta. Muy estricta es como los primeros 15 días que habíamos hecho nosotros en marzo del 2020, que prácticamente salíamos lo indispensable y nada más. Bueno, eso durante 3-4 semanas, porque ustedes piensen que esta enfermedad se cursa en 10 días. Entonces, si la persona no tiene contacto con nadie durante 10 días, el contagio se corta. Si nadie contagia a nadie. Una vez que uno logró que haya pocos casos, o que prácticamente no haya circulación, entonces el segundo paso es lograr que no entre el virus desde las zonas donde circula. Y eso lo que se hace con control de las personas que entran. Simplemente. Fíjense ustedes, el interior del país, en Argentina, estuvo muy bien hasta agosto del año pasado. De hecho, si ustedes se fijan, el máximo de casos en el AMBA ocurre 2 meses antes que el máximo de casos del interior. Y eso no es casualidad. El interior estaba sin casos. Entonces pasó a DISPO, de aislamiento a distanciamiento, de ASPO a DISPO. Cuando el interior pasa a DISPO, la gente se traslada a la capital y al AMBA a hacer trámites, temas de salud, distintas cosas. Y cuando vuelve a su lugar de origen, no hace el aislamiento que yo mencionaba, estricto, de al menos 10 días. Se siente bien y entonces sigue haciendo su actividad. O, bueno, sí, me hizo un PCR y me dio bien y entonces ya está. Y así es como se generaron todos los contagios en el interior. Exactamente así. Entonces, digo, el hecho de no haber tomado esas medidas correctamente, como las en general en Occidente estoy hablando, y fíjense que se reitera en muchos lugares. Ahora, por ejemplo, en Australia había gente quejándose por las medidas. ¿Por qué? Porque el gobierno, cada vez que tiene un pueblo donde aparecen casos, llama un confinamiento un par de semanas, aísla el brote y lo elimina. Y a partir de que lo elimina, hacen vida normal. Porque si uno no tiene circulación, no tiene contagios. Digo, entonces, han tomado otras medidas. ¿Y cuál es la consecuencia real de haber tomado esas medidas? Que no tienen muertos. Es decir, han tenido tan pocos casos que no tienen muertos. Nosotros, todo Occidente, andamos peleando quién estuvo un poco peor. Pero en proporción, Argentina, por ejemplo, un año normal quiero decir, sin coronavirus, tiene 330.000, 340.000 fallecidos por año. De todas las causas. Que obviamente la causa de fallecimiento depende mucho de la edad. En edades avanzadas, bueno, distintas complicaciones, ya por problemas cardíacos, por problemas respiratorios, por la evolución de la vida. Y, por ejemplo, en edades jóvenes hay una incidencia muy grande de accidentes, suicidios. Es decir, cambia mucho de qué se mueren las personas en función de la edad. Pero se mueren 330.000 personas por año. Bueno, de COVID se murió 1/3 ya. Es decir, es una causa que no es menor comparado con lo que se mueren las personas todos los años. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en la edad que más gente se murió en comparación con lo que se muere normalmente, no son los mayores. Es 50-45 años. Porque normalmente a esa edad no se muere tanta gente. Entonces, los que se murieron de COVID es el 50% de lo que se muere normalmente. Y en la edad de 25 o 30 años, que dicen, los chicos se mueren poco, es el 30% de lo que se muere normalmente. Es decir, no es poca cosa aún para jóvenes. Y normalmente los jóvenes que mueren en esa edad mueren de accidentes, no mueren de enfermedades terminando en terapia y internados. Entonces, digo, esta es una enfermedad que realmente es una enfermedad complicada, que afecta mucho y que para no haber tenido el desastre que han tenido todo Occidente,
tendríamos que haber tomado medidas que lamentablemente tienen poca aceptación, porque nos cruza esta cosa de, bueno, pero yo tengo derecho a hacer tal cosa, yo tengo derecho a hacer tal otra, y bueno, cuando uno acepta, por ejemplo, que la persona, a pesar de estar con una pandemia, tiene derecho a viajar, y cuando vuelve tiene derecho a trasladarse, y bueno, contagia. Jorge, yo una inquietud de todo esto que se está conversando, hablando de los derechos y de las libertades, ¿no? Que parece que tanto nos coartan, para algunos, por supuesto. El tema de las personas que no quieren vacunarse. Y puntualmente nosotros vamos a tomar el tema de algunos compañeros docentes que no creen en la vacuna o por cuestiones de las que fueran no quieren vacunarse. ¿De qué manera esto puede impactar o no en el aula? Poder llevar también esta palabra, ¿no? De decir, ¿cuándo termina mi derecho y cuándo empieza la responsabilidad social? ¿No? Que yo tengo derecho a no vacunarme, sí, pero no tengo derecho a contagiar a otro. Mira, Mónica, lo que vos decís es central. En Argentina, saquemos COVID. Fuera de COVID, en Argentina ese debate ya se dio. Y se saldó. El Congreso, por amplia mayoría, decidió que ese derecho individual está por debajo del derecho colectivo. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden vacunarse por la razón de salud, porque son inmunodeprimidos, porque la vacuna no les prende y no generan defensas. Entonces, la forma que esas personas estén protegidas es que los demás no lo contagian. Y para eso tienen que estar vacunados los demás. Eso es la inmunidad de rebaño. Es decir, la persona se salva porque los demás se vacunaron. Y el Estado, el Congreso de la Nación, decidió que las vacunas que están en el calendario oficial son de aplicación obligatoria. Es decir, el padre no puede decidir que al hijo no se lo vacuna. El médico no puede decidir, salvo que sea una persona que por la condición de salud le generaría un riesgo particular, no puede decir yo no creo en las vacunas y no está violando una ley. De hecho, la ley de vacunación dice que si el Estado detecta eso, lo tiene que vacunar. Simplemente. Es decir, ¿por qué se paró COVID? Se paró COVID porque la vacuna de COVID fue aprobada lo que se llama por emergencia. Es decir, hay distintas etapas que pasan los medicamentos. Uno de ellos es esperar suficiente cantidad de tiempo para ver, después de un cierto tiempo, qué efecto tuvo la vacuna. En el caso de COVID, como la incidencia de no vacunarse era enorme, se evaluó internacionalmente que valía la pena correr el riesgo de que hubiera algún caso complicado, alguna complicación, frente al riesgo real de contagiarse y morirse, que como dije antes, no es menor aún en edades bajas. Entonces, dada esa particularidad de que está aprobada por emergencia, no es obligatoria. COVID, todavía hoy. Hay otras vacunas que sí, COVID no. Ahora, Argentina tiene una ventaja enorme. Ustedes vieron en Estados Unidos, hay un mapa que vi el otro día, un gráfico, donde correlacionan votantes de republicanos y demócratas por estado y porcentaje de vacunación. Y da una recta. Es decir, los demócratas tienen más porcentaje de vacunación que los republicanos en los estados que ganan los demócratas, ganan los republicanos. Es decir, hay una correlación entre cierto marco ideológico, digamos, y aceptación de las vacunas. Ahora, en los estados que no se vacunan, en Estados Unidos, están en un 50%. En Argentina, mayores de 50 años, ya estamos arriba del 85% de vacunación. Estamos arriba de 70 en los mayores de 30 y estamos arriba de 50 en los mayores de 18 que se abrió hace poquito.
y todavía, si uno ve la curva de 18, está creciendo ampliamente. Es decir, yo creo que, honestamente, que Argentina es un país donde la vacunación tiene mucha aceptación, en general. La gente, hoy por ejemplo, llevé la gata a la veterinaria, y la veterinaria, que es una persona muy solidaria que trabaja con gente de calle, me decía, che, hay que pensar cómo poder vacunar a las personas de calle, por ejemplo. Personas que a veces no tienen documento. Es decir, quiero decir, en Argentina se empezó, al menos en la ciudad de Buenos Aires, con que había que anotarse con una app, que había que anotarse por internet. Bueno, pasado eso, se fue a vacunación libre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Ahora se está yendo en los municipios a ir a buscar a las personas que no se vacunaron. Pero también va a haber que vacunar a las personas de calle. Quiero decir, me parece que las personas que quedan sin vacunar, en la mayoría de los casos, son personas que tienen una condición de vida tan complicada que la vacuna no es, digamos que la vacunación no es el principal problema que tienen. Digo, honestamente, si la persona está pensando qué va a comer, bueno, tiene otras preocupaciones. Digo, tenemos que también ponernos en ese rol, y me parece que va a ser muy importante ir a buscar a las personas. Cuando hayamos hecho eso, las personas que militantemente no quieran vacunarse, yo creo que un primer paso, antes de ir a la vacunación obligatoria, dado que esto es de emergencia, es hacer lo que está haciendo Francia, por ejemplo. Es decir, bueno, mira, si vos querés hacer tal actividad, tenés que estar vacunado. Si no, y bueno, no. ¿Por qué? Y porque pones riesgo a otra persona. Entonces, ¿vos no querés correr riesgo vos porque la vacuna esta puede ser peligrosa? Ok, dado que es una vacuna de emergencia, lo entendemos. Pero, entonces, no podés ir a una actividad pública, no podés hacer esto. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque tu derecho llega hasta ahí. Quédate en tu casa. ¿Se entiende? Así que yo haría una cosa progresiva. Sí. Que Macron fue muy claro en eso y se los dijo. El que no, se queda en la casa. Creo que fue por eso. Me parece que es una cosa razonable, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Una pregunta, Jorge. Estos dispositivos para medir el dióxido de carbono, ¿dónde se pueden conseguir y qué costo aproximadamente tienen? Bueno, a ver, en la página del Ministerio de Ciencia, en la campaña Ventilar, hay una lista de medidores de dióxido de carbono. Yo no lo dije en la charla, lo vi, pero los medidores que sirven son los que miden usando una técnica que se llama NDIR, NDIR, que es la sigla en inglés de infrarrojo no dispersivo. Hay muchas formas de medir gases. Por ejemplo, una manera es con un filamento tipo bombita eléctrica vieja que se calienta y cambia la resistencia en función del gas que hay. Eso es un mal método y no se recomienda para este uso. El método de infrarrojo no dispersivo, NDIR, lo que hace es, tiene un LED, el sensor, bueno, es el aparatito que tengo acá, ¿no? Es esto que tengo acá arriba. Es un aparatito de 2 centímetros por 3 centímetros por 1 de alto, pesa 20 gramos. Adentro de eso hay un LED que emite una luz infrarroja de una frecuencia tal que es absorbida por la molécula de dióxido de carbono y que pasa de largo en el resto de las moléculas del aire. Entonces es muy específica para medir dióxido de carbono y esos sensores adentro del mismo aparatito tienen una electrónica que detecta eso y la comunica con el microprocesador, con el Arduino, se comunican vía serie y le manda los datos. Entonces, miden muy, muy bien. Para que tengan una idea, el sensorcito ese, bueno, como todo lo barato está hecho en China, sale $15 el sensorcito. Entonces, uno compra el sensor y arma el equipo. El resto de las cosas, para que tengan una idea, la placa Arduino se compra en cualquier electrónica por 800 pesos, el display sale 800 pesos, para que tengan idea de costo. Yo puse en mi página web el listado de componentes, el link a internet de dónde se consiguen y el precio que tienen. Ah, perfecto. Pero, digamos, cuando yo lo hice en diciembre, el sensor en pesos se conseguía 4.500 pesos. Después, como tuve bastante éxito, se agotaron. Vino el año nuevo chino, los chinos estaban de año nuevo y no se conseguían. Cuando empezaron a conseguirse, los vendían a 15.000 pesos, solo el sensor que sale $15.
decir, un robo, y ahora bajó bastante, ya están digamos, a menos de la mitad de eso, más cerca del precio que yo lo compré en diciembre, pero un poco más caro porque el dólar subió. Pero bueno, quiero decir, si se compran las partes, probablemente hoy en día con 10.000 pesos se puede armar el equipo. Cualquier escuela técnica, por ejemplo, cualquier docente de técnica lo puede armar. Están las instrucciones libres y ya les mostré, la gente de Salta lo armó, un montón de gente del Mariano Acosta acá en Buenos Aires lo armó. Después hay empresas que los venden. Los comerciales arrancan de 20, pueden buscar en internet, medidor de dióxido de carbono, NDIR, y ahí van a estar todos los que están en la página de la campaña Ventilar, están todos ahora en oferta en internet, andan en 25.000, 30.000 pesos, más o menos. Es un costo que para una familia no es barato, pero que para una institución, para un lugar, la verdad que no es un costo prohibitivo. Pensemos que esto no es un consumible, no es, digamos, yo siempre digo lo siguiente, estos sensores son más o menos el equivalente a 3, 4 determinaciones de PCR, en costos, en dólares. Y se están haciendo decenas de miles de determinaciones de PCR por día, que es algo que es un consumible. Este sensor, el medidor dura más o menos 4, 5, 6 años, es el tiempo que está más o menos estipulado para el medidor. Entonces, es un equipo que queda para la institución. Entonces, no es una cosa que, la verdad que me parece que es un costo en pandemia asumible que queda para después de la pandemia. Perfecto, gracias Jorge, muy claro. No tengo más preguntas, sí el comentario de un compañero que dice para que el aire en un ambiente sea saludable dentro del aula, existe un cálculo de qué proporción de metros cuadrados por cada persona debo tener como para tener una idea de fácil aplicación para garantizar la calidad del aire en un ambiente con circulación de aire. Sí, a ver, efectivamente, la forma técnica de determinar cuánta ventilación uno debería tener es en renovaciones de aire por hora. Y cuántas renovaciones de aire por hora uno tiene que tener, las puede calcular en función de cuántas personas tiene y qué actividad están haciendo y del tamaño, de la masa corporal de las personas. ¿Qué tamaño tiene la persona? Si es más grande, más chica, varón, mujer. Los varones emiten más aerosoles que las mujeres, porque en general tienen un cuerpo más grande. Digo, hay una tabla que está en toda la documentación que yo tengo en mi página web, en la página de Aireamos, está todas las tablas de hacer las cuentas de cuánto se emite por persona. Entonces uno dice, bueno, tengo 20 chicos, un docente, tantos metros cuadrados, entonces tengo que tener tantas renovaciones de aire por hora. Toda esa cuenta se puede hacer, está muy bien y de hecho está explicada en las guías de Aireamos cómo se hace esa cuenta. Lo que estimamos nosotros, la gente de Aireamos, y yo tomé la misma recomendación, es que es un cálculo un poco técnico que escapa al usuario común. Y que para el usuario común era más fácil simplemente decirle, mira, fíjate en el display y mira cuánto dióxido de carbono tenés. Y usar el nivel de dióxido de carbono como un indicador de renovaciones de aire. No mide virus, no mide renovaciones de aire, pero si el dióxido de carbono es muy parecido al que hay afuera, el aire va a ser muy parecido al que hay afuera y el riesgo va a ser bajo. Y entonces es que se ha tomado este umbral de decir, bueno, mira, midamos dióxido de carbono, menos de 700, menos de 800, listo, estás tranquilo. Nos parecía que era la indicación más fácil. ¿No es la mejor técnicamente? No, es una simplificación. La mejor técnicamente es determinar cantidad de renovaciones de aire, como dije antes, haciendo toda una cuenta, que yo tengo puesta en internet y demás, digamos, está escrito cómo se hace. Pero me parece que es demasiado sofisticado para un usuario común. Perfecto. Gracias, muy claro. Matías, no sé si levantaste la mano, ¿puede ser? ¿No? Tenés tu manito levantada, entonces quedo ahí. Bueno, excelente exposición. No hay más preguntas, Dani. No sé si alguien más quiere expresar
Bueno, es el momento. Sí, no hay más preguntas. A ver, con todo esto que nos has expuesto de una manera excelente, Jorge, pensar, ¿no? El retorno, el regreso a la presencialidad, la calidad de aire que respiramos en las aulas y en los espacios cerrados se convierte en un derecho laboral, ¿no? Para el docente, que en el caso de la docencia privada, caso puntualmente nuestro, lo debe garantizar el empleador. Digo esto para cerrar un poco la idea, para irnos con esta idea, las compañeras y los compañeros, esta preocupación de saber cuánta cantidad de alumnos, cuánto ventilar, es una responsabilidad, ¿no?, que le atañe directamente al empleador y que nos lo tiene que garantizar. Bueno, Daniela, eso nada más. Te agrego una cosita más, perdón que me estaba olvidando. La ciudad de Buenos Aires decidió no medir y poner, digamos, lo que decidió fue lo siguiente, y a mí me pareció paradójico, porque ustedes recordarán que en su momento el ministro de Salud dijo que las vacunas eran todas buenas, pero que en realidad el problema con Sputnik es que los resultados no eran públicos y que los resultados tenían que ser públicos para garantizar confianza. Eso era cuando todavía no se había publicado en Lancet los resultados de Sputnik. Y que era importante que los resultados fueran públicos para generar confianza. Sin embargo, en el tema de ventilación, dijeron, nosotros medimos y donde hacía falta pusimos filtros. Pero nadie vio esas mediciones. Con el mismo criterio que medir genera confianza, tendrían que haber sido públicas esas mediciones. Pero además, es importante que ustedes tengan conciencia de que los filtros lo que hacen es retienen aerosoles que están en el ambiente. Eso es adecuado si se retienen suficientemente los aerosoles. No cualquier filtro alcanza, depende de la cantidad de personas que haya, del tamaño del ambiente y de la actividad que estén haciendo. Entonces, para estar seguro que el filtro que se puso es suficiente, uno tendría que estar midiendo igual. Ya no dióxido de carbono, porque los filtros no eliminan el dióxido de carbono, sino que eliminan los aerosoles. Tendría que medir aerosoles, que es más caro que medir dióxido de carbono. Así que la solución que hizo Cava no es la mejor, porque la mejor es ventilar, porque cuanto más puro esté el aire, mejor para todos. Pero además, si fuera necesario filtrar, que en general los filtros CEPA se usan en quirófanos, se usan en salas limpias, en laboratorios, no en lugares de uso común. Pero si esa fuera necesario, además habría que medir. Entonces, la importancia de lo que vos decís es las autoridades, pública, privada, todos deberían generar condiciones donde el usuario del ambiente esté tranquilo. Una cosa que ustedes van a ver, nosotros lo vemos muchísimo acá, uno de los lugares que peores están suelen ser los de salud. Es muy común que en hospitales, en clínicas, esté todo cerrado. Es increíble, no tienen la menor conciencia de la importancia de que esos lugares estén ventilados. Entonces, imagínense una cosa que nosotros estamos... el Ministerio de Producción de la Nación sacó una línea de crédito para restaurantes y bares, para mejorar el equipamiento en COVID. Y una de las cosas que financia es compra de medidores de dióxido de carbono. Ahora, imagínense ustedes yendo a un restaurante y viendo en una pantalla grande que el nivel de dióxido de carbono es un nivel sin riesgo muy parecido al de afuera. Comerían más tranquilos. Es decir, que hasta termina siendo un buen negocio para el comerciante. Una cosa que pasa mucho en los comercios. La persona está dentro del comercio encerrada y se pone el barbijo cuando entra alguien. Están todos los aerosoles ahí adentro, porque no estaba ventilando. Entonces, son conceptos que están equivocados. Por supuesto que mejor que se ponga el barbijo para que no le esté hablando en la cara, pero no alcanza con eso. Y si ese comerciante tiene un medidor de dióxido de carbono y verifica que la ventilación es correcta, la persona que entra a comprar entra confiada. Entonces, todas las actividades se pueden hacer mejor si tenemos en cuenta la ventilación y la medición. Cierro con esto y ya no jorobo más. Gracias. Gracias, Jorge. Le pido a Gerardo, por favor, que cierre la jornada
Y bueno, yo los saludo a todos, muchas gracias y a todas por estar, y a vos, Jorge. Ahí está Gerardo. Bueno, la verdad que Jorge es muy interesante, muy argumentada, con mucho contenido. Yo creo que después de esto nos va a resultar más fácil procurar hacer cumplir los protocolos en nuestras escuelas. Pero antes de despedirlo y despedirte y agradecerte, Jorge, respóndeme brevemente para no robarte más tiempo. Explícame qué hizo mal la Argentina para estar dentro del top 10 en el ranking de el país con mayor cantidad de fallecidos en el mundo. Ya superamos más de 100.000. A ver, algo dijiste recién y con lo cual de acuerdo, digamos, coincido con que la pandemia se ha politizado fuertemente y, bueno, el traccionamiento de las decisiones políticas muchas veces están vinculadas, bueno, con lo que dicen las encuestas y de qué manera le cabría a la gente aceptar o tolerar, digamos, las medidas que por ahí no fueren las que ellos quisieran. Entonces, en este zigzagueo de ver qué hacer o no hacer, ¿qué hemos hecho mal para haber pasado los 100.000 muertos? Mirá, Gerardo, primero, contemplemos por un lado aquella persona que no tenía recursos para poder estar 3-4 semanas aislado. Digo, ese es un caso distinto. Digo, hay personas, yo soy un privilegiado. Yo tengo un trabajo formal y yo hace un año que trabajo, tengo más de 60, hace un año que trabajo en mi casa. Y cobro. y puedo hacer una compra por internet y me llega todo a mi casa. Y la verdad que, digamos, he tenido muy bajo riesgo. Pero no todos los argentinos pueden vivir así. De hecho, en la Universidad de Hurlingham hay un centro de telellamados para hacer seguimiento de casos sospechosos, de contactos estrechos y demás. Y muchas veces llamaban a la persona y la persona le decía, sí, yo sé que tengo COVID, pero si yo no voy a trabajar, mi patrón no me paga. Entonces, a esa persona, ¿qué le decís? Quiero decir, separemos, hay un grupo, tenemos un país que lamentablemente no todos están en iguales condiciones para poder cuidarse. Hay gente que tiene que optar entre comer o contagiarse de COVID. ¿Y qué elegís? ¿Morirte a lo mejor mañana o morirte hoy de hambre? Digo, cuando te ponen en esa disyuntiva, es muy difícil y obviamente yo no me animaría a juzgar a nadie en esa situación. Primer punto, ¿no? Digo, separemos esa situación. Porque después hay otro grupo de gente que la discusión ya no es por eso, sino es, bueno, yo quisiera seguir viviendo como si nada de esto existiera. Bueno, ahí lo que ocurrió es que hay sectores que han hecho, digamos, política para ese grupo, para lo que ese grupo quiere escuchar. Y la estrategia, que es un poco lo que yo decía, vos tenés dos cosas que suenan parecidas porque son diametralmente distintas. Una cosa es aplanar la curva y otra cosa es aplastar la curva. Argentina no aplastó la curva y la mayoría de los países de Occidente no aplastaron la curva, aplanaron la curva. Cuando vos aplanás la curva, lo que lográs, cuando te funciona, es que no te colapse el sistema de salud. Pero tenés un montón de casos distribuidos a lo largo de un montón de tiempo. Y cuando vos tenés un montón de casos, tenés un montón de muertos. Simplemente porque hay un porcentaje de contagiados que se muere, dado por la enfermedad. Entonces, si vos no querés tener muchos muertos, lo que no tenés que tener es muchos contagios. No importa si además lo tenés todos juntos, vas a tener un poco más de muertos, porque va a haber algunos que se podrían haber salvado con atención médica, que ya ni siquiera los salvás. Pero no termina siendo mucho la diferencia, porque son un poquito. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque cuando la gente ve que hay un colapso y que si te la agarrás, ni siquiera te salva el médico, se cuida y los casos bajan. Entonces, hay un efecto propio social de que cuando es el colapso, como pasó en el Reino Unido, como pasó en Estados Unidos, en Nueva York, cuando se genera el colapso, rápidamente se regula solo y los casos bajan por una cosa que mi amigo Roberto Echenique definió académicamente como la inmunidad de cagazo.
Es decir, la gente ve que es un desastre y le agarra pánico y se deja de discutir cosas superfluas. El problema que cuando vos tenés la curva aplanada es otra cosa que yo conté de otra metáfora, que es la metáfora de la rana y el agua hirviendo. Ustedes saben que si uno tiene agua hirviendo y tira una rana, la rana salta. Pero si uno tira la rana a la olla y pone el agua a calentar, la rana se termina cocinando porque nunca percibe que corre riesgo. Bueno, nosotros nos acostumbramos a 100 muertos por día, 200 muertos por día, 300 muertos por día. Entonces, se cae un avión, hizo un escándalo, y se vinieron cayendo 2 aviones por día, desde hace meses. Entonces, digo, hay un efecto y parte de, digamos, hay una parte perversa que me parece a mí, y es que, por un lado, los medios naturalizan eso porque de alguna forma lo que hay que hacer es que la cosa siga y que tengamos actividad y que retomemos y qué sé yo, pero después te dicen, y llegamos a 100.000 muertos. Bueno, flaco, pará, o una cosa o la otra. Digo, íbamos a llegar a 100.000 muertos con esta estrategia. No quería 100.000 muertos, y entonces teníamos que haber hecho otra cosa. Está claro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo grande de parte de todos los docentes privados de la provincia de Córdoba. Yo creo que te vamos a volver a molestar dentro de algún tiempito para profundizar algunos temas. Y bueno, además de agradecerte a vos personalmente, al resto de los compañeros dirigentes de SADO de la provincia de Córdoba presentes, y a todas y a todos las compañeras y compañeros docentes en actividad. Nosotros estamos, pero de otro modo, en el gremio, en la provincia de Córdoba, que también seguramente han estado gustosos y aprovechando tu conocimiento. Así que muy agradecido a vos, a todos. Esperamos vernos la próxima. Nos vemos. Gracias, compañeras y compañeros. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Leo, guardemos el material, porque después si cada delegación quiere hacer algún tipo de reunión con grupitos menores, va a servir este material porque me parece que es valioso para reproducirlo, digamos. Sí, Dani, eso se guarda siempre, o sea, siempre que tenemos grabado por ahí nos piden el link y les pasamos el link. Lo que no estamos haciendo es editarlo, primero porque no tenemos capacidad. No, me parece que salió bien, salió enterito, bien, sí. Que es rescatable todo lo que se ha dicho, inclusive las